Bueno, mi gente linda, como ustedes saben, desde el fin de semana, desde el 13 de agosto, se dio inicio a la mesa de diálogo. Voy a compartir lo que nos ha regalado el portal Primer Informe en cuanto a lo que es un análisis sobre si es posible alcanzar un acuerdo en México. Y dice lo siguiente, lo dice Juan Luis Valdés Ugalde. En este intrincado proceso, lo cierto es que el régimen chavista ha mostrado poca voluntad de cambiar su postura antidemocrática para llegar a un acuerdo. México acoge desde el pasado viernes los nuevos diálogos entre el gobierno venezolano y la oposición política al régimen chavista. Mientras Washington atestigua conscientemente, dado su retiro militar del teatro de guerra, el rápido ascenso del poder talibán en Afganistán, la asunción de Ibrahim Raisi como presidente iraní y todo lo que representa con miras a la reanudación del pacto nuclear, el regreso a la normalidad autoritaria en Cuba con el posicionamiento de los más duros del régimen cubano, la alarma por el calentamiento global, la Unión Europea se convierte en una base determinante de las negociaciones en las partes del conflicto venezolano, donde la moneda está en el aire. Lo cierto es que Venezuela se encuentra en una crisis terminal, con muchos de sus ciudadanos en el éxodo, viviendo entre Colombia, Europa, Estados Unidos y el resto de América Latina, con una inflación del 265% del Banco Central de Venezuela, según un 58.3% de desempleo, según el Fondo Monetario Internacional, con una altísima tasa de desabasto generalizado tanto de alimentos como de medicamentos o de insumos básicos para la vida doméstica. Hay, pues, una crisis político-económica que explica por qué el encuentro, que tiene como sombrilla la máxima de paz y reconciliación, se encuentra actualmente ante el dilema de negociar elecciones libres, régimen de derecho y liberación de presos políticos, a cambio del fin de las sanciones que Washington le ha impuesto desde hace años. A pesar de los relativos apoyos de China y de Rusia, esta es la mayor urgencia del oficialismo chavista. Los 3 intentos de acercamiento que se han emprendido, los 2 últimos con la mediación de Noruega, hoy con la posible participación de Rusia, Francia y los Países Bajos, el último de los cuales fue en Barbados, han sido un fracaso, por lo cual los noruegos han manifestado su decepción y molestia, aunque no han cejado en continuar ofreciendo su valiosa intermediación. Al contrario de la comunidad internacional, la sociedad venezolana es pesimista, dado a los fracasos mencionados. Se trata de una sociedad que ante las carencias cotidianas ve estas negociaciones entre la expectativa y el temor de que no se llegue a nada y que se agrave la crisis. Aunque existe una buena cantidad de escépticos, según las encuestas de opinión, Data Incorp dice que el 51% de la población ve con buenos ojos este nuevo intento que en el curso de 6 años se celebra a petición de las partes. En todo caso, la desconfianza social, de la cual seguramente ya ha tomado nota el oficialismo, radica en el hecho de que se percibe una mayor fuerza del gobierno de Nicolás Maduro, que en consecuencia tiene una obvia ventaja por encima de los varios sectores opositores con los que se sentará a negociar. Y no es para menos. El chavismo ha sido avasallador. No ha cumplido ninguno de los acuerdos. Las negociaciones con Maduro han demostrado ser inútiles. Luego todo lo incumple como él quiere, afirma una voz ciudadana. Controla las instituciones del Estado, incluyendo el Parlamento, el cual estuvo por poco tiempo en manos de una oposición que hoy por hoy se encuentra cercada y restringida en sus derechos como organización política de interés público. Algo que el chavismo no parece entender, salvo cuando se autoadjudica plenos derechos como PSUV, partido dominante o semiúnico a cargo del gobierno.
La pregunta aquí es, ¿hasta dónde está dispuesto a Maduro a ceder? ¿Qué tanta unidad logrará tener la oposición para ser capaz de participar en los comicios próximos de noviembre como una opción real de cambio? Son preguntas sin respuesta aún. En este intrincado proceso, lo que es cierto es que el régimen chavista ha mostrado poca voluntad de cambiar sus posturas duras y antidemocráticas. La obsesión del chavismo por reforzar su liderazgo en todos los ámbitos de la vida política y social ha sido una constante que no está clara, que podría detenerse, a menos claro que la presión social interna y de la comunidad internacional se intensifique aún más en caso de que su postura sea la intransigencia en las negociaciones. De ahí los temores que persisten entre los sectores sociales de que las negociaciones terminen en fracaso. Desde donde se le mire, el chavismo representa una regresión en todos los frentes, así como lo es también el bolivarianismo. Y si no entienden que debe abrir el sistema para preparar una alternancia gradual, no habrá quien lo salve de un terremoto que pueda tener alcances trágicos. Confiemos en que esto no ocurra por el bien de Venezuela y de su entorno regional y global. Este artículo fue publicado originalmente en Excelsior bajo el título ¿Venezuela es posible el acuerdo? Lo comparte José Luis Valdés Ugalde. Bien. Según la postura del señor Ugalde, está citando números y cifras que en parte se tienen que ver en relación con el país y en parte no. Cuando él habla de que el 51% de la población ve con buenos ojos el diálogo, obviamente encerramos allí el 10% de los chavistas maduristas. Ya estamos hablando de un 41% que representaría prácticamente a los ninis, a los que dicen yo no soy ni del uno ni del otro. Sin embargo, cuando hablamos con un opositor radical, como este servidor, los opositores radicales somos claros y entendemos que la única salida del régimen no va a ser nunca en una mesa de diálogo, porque tenemos claro de que la salida del país no es política. La salida a la situación del país es libertaria y tiene que ser violenta. ¿Por qué tiene que ser violenta? Porque no estamos hablando con un partido político. El problema de Venezuela no es un problema político, es un problema de seguridad, porque quienes manejan el país no son un partido político, se representan con un partido político, pero no son un partido político. Ellos son una institución criminal que se conoce como los soles y que están al frente de un narcoestado y desde allí están haciendo lo que les da la gana. ¿Ok? Ellos saben que si salen por las buenas y si fueran políticos y salieran o declinaran, el presidente entrante los podía entregar a los Estados Unidos y por ende irse a parar a los Estados Unidos a pagar cadena perpetua por los delitos. Algo que nunca va a pasar. Por lo tanto, Venezuela está sometida a que salga Maduro, entre Madurito, salga Maduro, entre Tarek El Aissami, salga Tarek El Aissami, entre algún escogido de o salga Maduro y entre Diosdado, o los diferentes elementos que están sancionados por ser parte de los soles, y ellos serían los reemplazos ideales para mantenerse en perpetuidad. ¿Por qué? Porque, vuelvo y repito, si cae uno, caen todos y ninguno quiere caer. Hasta que nosotros no entendamos esto, hasta que la gente no entienda que esto no es una pelea con un mamotreco llamado Guaidó, o con un archichincle llamado Nicolás, hasta que no entendamos que esto realmente es cuestión de seguridad, de que Venezuela se encuentra secuestrada, hasta que el mundo no entienda qué es lo que está pasando en Venezuela, realmente estamos perdiendo el tiempo. Así como lo escuchó, realmente estamos perdiendo el tiempo.
Así que, en mi concepto personal, como lo dije y lo sigo repitiendo, esta mesa de diálogo desde el primer día solamente sirvió para que Guaidó mostrara que sí aceptaba a Nicolás Maduro y le diera la legitimidad que se muestra en la firma del documento desde el principio hasta el final. Cuando ellos aceptaron que Jorge Rodríguez es el representante de Venezuela, del gobierno legítimo de Venezuela, y que Gerardo Blay era miembro de una fracción unitaria, de un partido unitario, el representante de un partido unitario de Venezuela, que está hablando con el gobierno legítimo de Venezuela. Al firmarlo, la oposición reconoció con todas que Nicolás Maduro es legal ante los ojos nuestros y ante los ojos del mundo. Esto es similar como cuando Capriles estaba peleando por el puesto y estaba a punto de buscar que todo el mundo comprobara que hubo un fraude electoral. Sin embargo, Capriles, cuando se reúne ante los ojos de la televisión, ante los ojos internacionales, con Nicolás Maduro, le estrecha la mano y todos lo escuchamos cuando él le dijo: buenos días, señor presidente. ¿Ah? Es la misma cosa. Las palabras tienen un poder tremendo y el que las utiliza, si no tiene la sabiduría que necesita, puede equivocarse. Por eso es que hay que leer las letras pequeñas del contrato. Hay que leer las letras pequeñas del contrato. Bueno, como dijimos, como lo ha dicho todo el mundo, la oposición acaba de dilapidar lo que tenía el gobierno interino, se acabó gracias a esto. Y esperanzas para un acuerdo, el acuerdo de septiembre o el de octubre o el de noviembre, no veo ninguno. No es que sea pesimista, sino que eso es lo que pasó desde el momento mismo en que se sentaron a dialogar con el gobierno legítimo de Venezuela, que es lo que dice el documento que queda allí plasmado. Una fracción de la oposición se une con el gobierno de Venezuela. La frase del día para ti es: el que tiene salud tiene esperanza. El que tiene esperanza es dueño de todo. La salud y la esperanza van de la mano. Porque muchas personas quizás quieren alcanzar sueños, pero no tienen la salud correcta. Y si es algo difícil, es trabajar estando enfermo. No imposible, pero de verdad es muy difícil. Por eso, dentro de las cosas que uno necesita, no es dinero para emprender. Uno necesita salud e inteligencia, sabiduría. Con la sabiduría se consiguen las cosas. Y ahora hay un nuevo elemento que se agrega aquí, que es la esperanza. La esperanza es la capacidad de poder soñar y creer que podemos alcanzar las cosas. Que con el tiempo, porque por eso significa esperanza, porque esperanza significa esperar a que algo cambie. Si tú tienes salud y tienes esa fe en tu corazón, te garantizo que Dios no te va a dejar solo o sola y que vas a llegar donde quieras estar. Cree en mí, Dios lo ha dicho, yo lo he dicho, el que cree todo le es posible. Dale. Recuerda, nada es imposible para Dios. Nada. Absolutamente nada. Ok, hasta aquí la información. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por ser parte de ese 1% de personas que se quedan hasta el final escuchando mis videos y reflexiones. Como siempre, un abrazo rompecostillas. Por favor, si no te has suscrito al canal, suscríbete. Dale clic a la campanita, selecciona la opción todas. Se te quiere mucho. Bendiciones.